La dinastía merovingia, descendientes divinos o portadores de la semilla del mal. Bienvenidos nuevamente a su canal Operación Arconte. Mi nombre es Cintia de Salvador Freixedo y hoy quiero hablarles sobre los merovingios. ¿Son estos descendientes divinos o son los portadores de la semilla del mal? Recuerden suscribirse al canal y compartir este video. Y, si quieren apoyar mi trabajo, pueden hacerlo adquiriendo mi libro titulado Operación Arconte y en Amazon.com. Comencemos. Hay muchos linajes ancestrales cuyo impacto en la historia ha sido determinante. Nombres como Rothschild o Windsor traen a la mente imágenes de poder y realeza y también de teorías conspirativas. ¿Pero has escuchado sobre la dinastía merovingia? La dinastía merovingia fue una familia de reyes francos que gobernó durante el siglo V después de Cristo en la Europa continental. A menudo se los llamaba reyes de pelo largo debido a su tradición de mantener el cabello sin cortar. Después de la caída del Imperio Romano, fueron los merovingios quienes ocuparon el vacío de poder, desempeñando un papel importante en la remodelación del mapa político de Europa y brindando estabilidad a la región. Mantuvieron el control durante más de 250 años. Pero hay una asociación curiosa con esta línea de reyes. Según teorías populares recientes, los merovingios son identificados como los descendientes de Jesucristo, que escapó de la crucifixión y huyó a Francia con una María Magdalena embarazada, estableciéndose allí. Otros afirman que en la actualidad, los sobrevivientes de los merovingios forman parte del Alto Consejo Illuminati. Pero, ¿qué sabemos de ellos? Un origen místico. Según un mito legendario, un hombre llamado Clodio, junto con su esposa, se quedaron junto al mar un verano. Su esposa bañándose en el mar a mediodía fue abordada por una bestia de Neptuno, un quinotauro, y quedando embarazada por su ataque, dio a luz a un hijo, a quien llamó Merovius o quizá Merovec. Este sería el inicio de la dinastía merovingia, que obtuvo su nombre de Merovius, híbrido entre un ser sobrenatural y un humano, y poseedor de grandes conocimientos y capacidades. Su nombre se popularizó en la historia cuando su hijo, Cliderico I, logró una serie de victorias contra los sajones y visigodos de los alrededores. Cliderico I unificó a todos los clanes francos en un solo reino y así nacería la Casa Real Merovingia. Lo importante aquí es que, aun el cristianismo no estaba asociado con la dinastía. Gobernantes poderosos. Los reyes merovingios eran llamados reyes de pelo largo ya que nunca solían cortarse el pelo, pues creían que había poder en el pelo largo. Para ellos, el corte del cabello del rey se consideraba una pérdida simbólica de poder. Un rey que se había cortado el pelo estaba obligado a dimitir. Cuando estaba en el poder, el rey de los francos siempre terminaba siendo el dueño absoluto de todo el botín de guerra, reclamando las tierras de sus oponentes derrotados, así como adueñándose de sus siervos y posesiones. A él le correspondía redistribuir la riqueza conquistada como mejor le pareciera, y era con esto con lo que aseguraba la lealtad entre sus guerreros. Un blanco favorito para tales ataques de saqueo era la Iglesia Católica Romana. La iglesia era un objetivo valioso con muchos tesoros en oro y metales preciosos. Los francos no eran cristianos por religión y los católicos carecían de protección frente a un ataque merovingio. Pero, según varios estudios, los merovingios carecían del sentido de responsabilidad hacia sus ciudadanos y servidores, además son criticados por varios historiadores por sus puntos de vista demasiado simples y hasta tontos, donde la falta de apoyo a su clase campesina socavaba su propia economía doméstica. Una realización cristiana. El desarrollo del cristianismo comenzó entre los merovingios cuando el rey Clodoveo I, nieto de Merovius, se bautizó y se hizo cristiano. Clodoveo se había casado con una mujer de Borgoña llamada Cletilde. Cletilde era católica romana y quería que sus hijos fueran cristianos en lugar de seguir a los dioses de Clodoveo y sus tradiciones. Su esposo había accedido a esto, aunque él mismo seguía siendo pagano. Pero la situación cambió durante una batalla contra los alamanes, una confederación de tribus germánicas.
Tras la derrota de los merovingios, Clovis hizo un voto de que si el dios de Clotilde le otorgaba la victoria en la batalla, él sería bautizado y convertido al cristianismo. Después de hacer su voto, la batalla se volvió a favor del rey merovingio. El líder Alamani fue asesinado y los francos ganaron la batalla. Clovis cumplió su voto. Fue bautizado en el año 496 después de Cristo en su ciudad capital por Remigius, el obispo de Reims, y se convirtió al catolicismo romano. La conversión de Clovis al cristianismo tuvo un impacto histórico significativo desde una perspectiva cultural. Sin embargo, Clovis y su ejército se mantuvieron tan belicosos como siempre, usando la brutalidad y la traición para derrotar a las fuerzas que fueran en la batalla. Como católicos leales, los merovingios se convirtieron en poderosos aliados del Papa ayudando en la promoción del cristianismo católico. Aunque los merovingios eran bárbaros y duros, su promoción del cristianismo católico resultó en la expansión del cristianismo a Inglaterra. ¿Una línea divina de reyes? ¿De dónde viene la teoría de que eran descendientes de Jesús? Según gnósticos modernos, Jesús escapó de la muerte en la cruz, siendo bajado antes de morir y fue sacado de contrabando del Medio Oriente en un barco, acompañado por una María Magdalena embarazada. Para muchos, la figura del conocido como Santo Grial no es más que una alegoría de la semilla de Jesús. Esto es, su linaje y descendencia. Al llegar al sur de Francia, María Magdalena y Jesús se habrían establecido allí. Algunas fuentes indican que, en algún momento, los descendientes de la Magdalena y Jesús se emparentaron con los merovingios, quienes ya poseían su propia historia de origen. Otros autores indican que los descendientes de Jesús formarían la dinastía merovingia, quizá desconociendo su propia ascendencia divina. Pero, ¿hay alguna evidencia sobreviviente de los mismos merovingios para apoyar esto? Parece que los merovingios, aunque felices de afirmar descender de bestias mitológicas fantásticas, no creían que fueran divinos en un sentido cristiano. Su paganismo temprano muestra que, incluso si descendían de Jesús, habían olvidado todo lo que éste les pudo haber enseñado. En círculos ocultistas contemporáneos se menciona que, de hecho, antes de su desaparición pública, los merovingios se trasladaron al anonimato social, ejerciendo gran influencia como una dinastía en las sombras. Al parecer, la relevancia de los merovingios estaría relacionada con su linaje. Bien fuese porque los merovingios si eran descendientes de Jesús y María Magdalena o eran los híbridos con criaturas mitológicas que decían ser. ¿Quiénes podrían ser tales criaturas mitológicas? En este canal hemos insistido en estos como extraterrestres o seres extradimensionales, seres que, en algún momento se cruzaron con humanos y así terminaron creando otras familias y dinastías de la élite Illuminati y Arconte, pero con ello, adquirieron la semilla del mal o los genes pertenecientes al futuro anticristo. El legado de los reyes de cabello largo parece estar lleno de misterio y simbolismo. Es poco probable que se encuentren pruebas materiales de su existencia contemporánea y los autores que defienden la teoría de los descendientes de Cristo son considerados creadores de obras de ficción. En conclusión, podríamos decir que la historia real difiere mucho de lo que nos han contado y que la raza humana sigue manteniendo jerarquías de poder solo porque alguien se lo quiso tomar en primer lugar y nadie se quejó de ello. Tal vez los merovingios se inventaron su historia de descendencia sobrenatural y Jesús también fue un simple mortal. Cada quien puede creer lo que quiera. Fin. En este mismo canal, pueden encontrar el audiolibro Jesús murió en Cachemira, en donde exploramos la teoría de que Jesús jamás murió crucificado. Recuerden suscribirse y dejarme un like y sus comentarios. Hasta la próxima.